Мы в Южной Осетии хорошо знали этого замечательного человека, лидера своего народа. Это страна вторая после России, которая признала независимость нашей страны. И мы разделяем эту боль вместе с народом Венесуэлы. No es una solidaridad solo expresada en palabras, sino en acciones concretas que ha tenido el gobierno de Venezuela hacia el gobierno uruguayo. Y Uruguay obviamente comparte este sentimiento de dolor, que no creo que sea solo de Venezuela, sino de toda América Latina. El día de mañana, a las 11 de la mañana, realizaremos una oración en la Catedral Católica de Moscú, en la cual están invitados toda la población de Moscú, incluso sector político, sectores económicos, sectores sociales, estudiantiles,